Ayer la Presidenta de la Nación habló de una suerte de conspiración, literalmente dijo nos quieren voltear y buscó tres responsables de esta situación. Uno, los exportadores, los que no liquidan las divisas provenientes del mercado granario. El otro sector, la especulación financiera, dio nombres de bancos. Y finalmente, los Estados Unidos, con una suerte de campaña de desprestigio que leyó ella, había desde el juez Griesa, Barack Obama o la propia embajada en Buenos Aires con un comunicado alertando de la inseguridad en nuestro país. Marcos Novaro es sociólogo y aparte analista político. Marcos, gracias por estar con nosotros. Tengo algún inconveniente para escucharlo. A ver si tengo audio de... Yo te escucho bien. Ahí estamos perfectamente. Bueno. Bueno, la conspiración y el infierno es ajeno en el discurso de la Presidente. Sí, es una sobreactuación sobre un estilo que ya Cristina ha usado hasta el cansancio, digamos, ¿no? Siempre los problemas son de otros, más que buscar soluciones hay que encontrar un buen culpable que sirva para espiar todas las dificultades y presentar al gobierno como la encarnación del bien, de las soluciones y de todas las virtudes, y a enemigos siempre viciosos y completamente irrecuperables, digamos, ¿no? Esa es un poco la tónica del kirchnerismo desde el comienzo. Hay que reconocer que Cristina ha sido siempre muy fiel a ese estilo, digamos, ¿no? No hay nada, por ese lado no hay nada nuevo en la Cristina de ayer. Lo que me parece que resulta cada vez más difícil es conciliar eso con la realidad y encontrarle algún tipo de sustento a las frases y a las acusaciones concretas que ella lanza, digamos, ¿no? O sea, en otro momento era, bueno, la acusación de que los empresarios aumentaban los precios y eso era lo que causaba la inflación. En alguna medida eso estaba acorde con lo que la sociedad ve cuando va a un comercio y encuentra que el comerciante le subió, le remarcó el precio, digamos. Entonces es trabajar sobre un dato que puede ser, sabemos en términos macroeconómicos falso, pero en términos de la vida cotidiana tiene algún asidero. Ahora, cuando se acusa a Estados Unidos de estar conspirando contra la vida de la presidenta argentina, ahí no hay no solamente ningún tipo de dato medianamente verosímil sobre el tema, sino que la realidad en su conjunto lo contradice, ¿no? Estados Unidos se ha mostrado muy moderado frente a todos los lances de la diplomacia argentina, desde aquella vez que Timerman le intervino el avión famoso en Ezeiza. Desde entonces los Estados Unidos no han hecho más que aplacar su diplomacia, guardar silencio, mostrarse siempre muy conciliadores, y la verdad es que el ataque de Cristina al país del norte es ridículo, ¿no? O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, en realidad no debería preguntárselo a un sociólogo como vos, sino en todo caso a un psicólogo, pero apuntando a tu experiencia de lo que ves en estos 12 años de gobierno, ¿la Presidenta lo cree esto que está diciendo o es una composición política para, no sé, construir poder? Mira, es una buena pregunta. Yo no sé hasta qué punto ya a esta altura se puede discriminar, ¿no? Porque la gente se convence de cosas, ¿no? Tal vez hace unos años, si Cristina le decían, che, acusemos a Estados Unidos de esto y del otro, y probablemente hubiera dicho, pero no tiene sentido, o no nos van a creer, no va a funcionar, digamos. Y tal vez con el paso de los años Cristina se ha vuelto casi una caricatura de sí misma, digamos, ¿no? O sea, siempre tuvo este rasgo, digamos, de pensamiento infantil, pero me parece que ese rasgo ha tendido a dominar sobre su pensamiento, sobre sus apuestas políticas, y me parece que es pertinente la pregunta porque, digamos, yo creo que hay que temerle más a los locos que a los cínicos, digamos, ¿no? Si Cristina es solamente cínica y dice esto simplemente para zafar y para desresponsabilizarse de las cosas que pasan, bueno, está mal, pero tal vez su comportamiento no sea del todo alucinado, digamos. Ahora, si ella, igual que la Cámpora, se cree en esto, y bueno, hay que ser, digamos, realmente más pesimistas, ¿no? Porque las cosas, ellos van a creer que se tienen que acomodar a ese diagnóstico y van a actuar en consecuencia, y entonces no hay mucho que esperar de algún tipo de arreglo, de moderación, de apuesta mínimamente racional a tomar medidas económicas para contener la crisis y para no seguir escalando el conflicto externo. Yo creo que seguro que muchos de los funcionarios kirchneristas y muchos de los militantes kirchneristas se creen lo que Cristina dice. Eso me parece que es sin duda así, y por eso por ese lado hay que ser pesimista. Me parece que
todavía Cristina en algún sentido me parece que usa este argumento más que es fiel a él, digamos, ¿no? Claro, digo porque comparto un poco esta idea, ¿no? Si hay un montaje de un discurso para generar poder, digamos, es muy reprochable, uno se da cuenta con algunas cuestiones, digo, cuando el presidente dice la especulación mundial que quiere derribar el modelo. Acaba de reunirse con uno de los mayores especuladores de la historia, que es George Soros, ¿no? Digo, ridículo, pero digo, al menos es un modo de construcción política, no un diagnóstico para quien tiene que tomar decisiones. Si no, la posibilidad de la toma de decisiones aparece imposible, cuanto menos. Sí, no, yo creo que hay algunos datos que hacen ser pesimista, digamos, ¿no? Que ella ya no esté escuchando a Fábrega ni siquiera parcialmente y que se haya por completo, digamos, abrazado al diagnóstico de Kicillof no es una buena noticia. No porque Fábrega haya sido, digamos, muy preclaro en todas las circunstancias que afectaban la política económica desde en los últimos años, digamos, pero me parece que tenía, digamos, o tiene todavía algún contacto con el mundo financiero como para saber que las cosas no se van a acomodar a la voluntad del gobierno argentino. Me parece que Kicillof es mucho más voluntarista, está realmente enamorado de su rol y del papel que tiene en particular en la relación con Cristina Kirchner, y entonces va a tratar de sacarle el máximo jugo a esa relación, independientemente de que las apuestas sean más o menos responsables, claro, o viables. Por ese lado yo sería más o menos pesimista, aunque tal vez, digamos, la presidenta en última instancia apueste a algún tipo de iniciativa de política económica más allá del discurso, o sea que busque, tanto en el acuerdo posible con los holdouts, que se puede reabrir en enero, como en hacer algo de política económica que tenga un poco más de sentido para tratar de contener el alza de precios y la caída de la actividad. Bueno, busque una vía media, digamos, ¿no? Siempre el kirchnerismo también ha sido eso, la combinación de la gesticulación rebelde y de políticas que en muchos casos han sido bastante conservadoras, ¿no? Hola, se cayó. A ver si me escuchás ahí. Yo te escucho, pero... Sí, yo te escucho perfectamente. Perdón, no, pensé que había caído la comunicación. Te decía, es muy reduccionista la pregunta, pero ¿te parece que hoy gobierna la cámpora? Mirá, viene a cuenta de lo anterior, ¿no? Es claro que el peronismo no tiene ninguna capacidad de coordinación para hacer un contrapeso del cristinismo duro, ¿no? Dentro del Ejecutivo, si algunos apostaron a que Capitanich cumpliera esa función, bueno, en realidad eso duró un mes y medio, digamos, eso ya a fines del año pasado ya había quedado descartado. Después de eso hubo todo este ciclo de moderación económica, ¿no? Recordemos, Capitanich ya no cumplía, digamos, una función importante, pero desde enero en adelante hubo devaluación, Fábrega tomó un poquito las riendas, subió la tasa de interés, se abrió toda la etapa esta de negociaciones externas, y en esa etapa, recordemos, el peronismo parecía que iba a coordinar algo, ¿no? Se formó de vuelta la mesa de gobernadores y hubo esa cena muy recordada donde apareció Zanini y fue expulsado de la sota, digamos, ¿no? Pero sí, de todos modos parecía que con la normalización de las autoridades del PJ, Cristina iba a tener un pie en cada lado, ¿no? Un pie en el peronismo, un pie en la cámpora, un pie con Kicillof, un pie con Fábrega. Pero eso duró unos meses. Yo creo que en la radicalización de los últimos tiempos se ha visto que el peronismo no es capaz, ni tiene, digamos, o no tiene el liderazgo o no tiene los recursos para frenar al gobierno en las medidas más radicales. Ha votado todo el peronismo, votó la ley de abastecimiento y los gobernadores no han chistado, digamos, ¿no? Están avalando todo tipo de medidas que llevan a escalar el conflicto con los holdouts y parece que, bueno, la idea de los patrios buitres les viene bien, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy preocupante porque no solamente Cristina está exaltada y sobreactuando o sobregirada con su discurso, digamos, de radicalización, sino que además no encuentra obstáculos, ¿no? Entonces, tranquilamente uno puede decir va a seguir por la misma senda, digamos, si nadie la frena, si ya no tiene ni siquiera que ni siquiera tiene el disgusto de tener que hablar con los gobernadores o con Fábrega para ver cuáles son las malas noticias que le traen, bueno, entonces no hay ningún motivo para pensar que
que haya obstáculos para que el gobierno siga por este camino hasta el final del mandato. ¿Te imaginas la salida de Capitanich como inminente y como un hecho ya puesto? Yo creo que es un hecho probablemente puesto y probablemente irrelevante, ¿no? O sea, realmente nadie espera que Capitanich cumpla ninguna función. ¿Cambiarían las cosas si asciende uno u otro? Digamos, si la opción de Cristina hoy es Kicillof o otro peronista, digamos, Aníbal Fernández, ¿eso cambia las circunstancias? Bueno, volvemos a la conversación de antes, ¿no? O sea, si hay un intento de Cristina de volver a tener una pata en cada lado y usa la jefatura de gabinete para darle un lugar al peronismo, tal vez eso sea una buena noticia, pero solamente es una buena noticia si el peronismo está dispuesto a hacer algo. Y tal vez el peronismo no está dispuesto o no sabe cómo o no le interesa hacer nada para frenar la locura. No da la sensación de que Scioli está en condiciones de hacer nada. Él avaló la ley de abastecimiento y dice que Cristina y Kicillof están haciendo un magnífico trabajo. Entonces realmente tal vez el peronismo piensa que las cosas tienen que seguir siendo así, que es mejor evitar una crisis abrazándose a Cristina y Kicillof y bueno, y apuesten a eso. Me parece extremadamente riesgoso de su lado, pero tal vez es la tesitura del grueso del peronismo, y en ese caso no importa tanto si es Aníbal Fernández o Kicillof, porque básicamente ninguno de los dos va a hacer nada, ¿no? Marcos, gracias por estar con nosotros en Infobae TV. No, gracias a ustedes, que sigan bien. Hasta luego, Marcos Novaro, sociólogo y analista político de lo que está ocurriendo. Así seguimos en Infobae TV.